Quiero saludar en esta parte del programa y a propósito de este tema a Evelyn Pérez Verdía. Ella es analista internacional, consultora senior de política latina en Instagris Communication and Research. Señora Pérez, bienvenida, buena tarde, gracias por estar aquí. Gracias, Idania. Siempre es un gusto estar contigo y con todos los que están con nosotros. Igual para nosotros tenerla. Yo voy a apropiarme de una frase del corresponsal que decía que esto es prácticamente un clásico decembrino. Este forcejeo entre la presidencia y el Congreso por el presupuesto federal. ¿Alguna diferencia en esta oportunidad? Bueno, Idania, yo creo que tenemos que primero empezar con lo que nosotros hacemos. Yo me enfoco en estudios, nos enfocamos en encuestas, y una de las cosas principales que cualquier presidente, como tú bien lo sabes, al igual como el presidente de los Estados Unidos, tiene que acordarse, es que una población estadounidense que está diciendo que no deberían cerrar el gobierno. Siempre se tienen que mirar las encuestas. Ahorita en la última encuesta de USA Today y Suffolk dice que el mensaje es claro de los estadounidenses y que no se debe cerrar el gobierno. 50% dice que no se debe cerrar. Ahora, si se cierra, 43% culparían al presidente de los Estados Unidos y a los republicanos. Y bueno, claro está, vamos a hablar de la base del presidente, que 24% de los que sí quieren que cierre, si se cierra, el 24% culparía a los demócratas. Son números... Son números clarificadores, pero pareciera que el presidente Trump no está muy de acuerdo con ellos, porque él decía que se sentiría orgulloso si paraliza por esta razón el gobierno federal. Bueno, tenemos que acordarnos, Idania, que está terminando el año. Y el 3 de enero entra una Cámara de Representantes muy diferente a la de antes, una Cámara de Representantes donde la líder de la Cámara de Representantes es demócrata, que es Nancy Pelosi, que ahora va a ser una de las personas más poderosas de los Estados Unidos. Él tiene que hacerle esta promesa a su base, es algo que él constantemente estuvo abogando mientras que estaba en campaña, y él tiene que cumplirle a su base. Pero lo que tenemos que recordarle al presidente es que somos más que esa base, somos millones de estadounidenses que estamos pidiendo algo diferente, y es algo que ni siquiera las personas del gobierno que trabajan deberían tener que pagar el precio, especialmente en las Navidades y en estas fechas de fiestas, por una base y lo que ellos quieren. Ahora, ¿por qué es tan importante, Evelyn, esta negociación del muro? Es decir, fue una campaña, fue una promesa electoral de campaña del presidente Trump. No ha podido cumplirla, pero insistir, digamos, ¿es el lema del presidente hasta conseguirlo? Es muy buena pregunta, Idania, porque, bueno, él dice que la frontera que está entrando, como ya sabemos, la retórica, criminales, que están entrando personas que nos van a herir, y ese es el miedo o la xenofobia que estamos viendo en este país ahorita, cuando muchos son personas, como tú bien sabes, que están escapando unas situaciones donde ya no tienen nada que perder en su país. Y entonces es más interesante que eso. Tenemos que acordarnos una cosa. De acuerdo al Centro de Estudios Migratorios, en el 2015, 44% de los que estaban viviendo como indocumentados de este país eran individuos que habían entrado legalmente con visa. No solamente entran por frontera, hay diferentes formas, pero al final del día hay algo aquí, Dani. Nosotros somos un país donde hay una estatua de libertad. Eso es lo que nos ha representado por cientos de años. Una estatua de libertad donde hemos traído a inmigrantes de todo, y tú lo sabes muy bien, sí. Es lo mismo con Venezuela, y lo que estamos tratando de pedir como el TPS de Venezuela ahorita con la situación que está ahí. Entonces no tenemos que olvidarnos, y es de nuevo, tenemos que elegir a personas que sepan y entiendan esa parte. Ahora, Evelyn, ¿quién va a ganar en este forcejeo entre el presidente Trump y el Congreso? Es decir, no solo son los demócratas quienes no quieren aportar los recursos que está solicitando el presidente, 5.000 millones de dólares para el muro. Hay republicanos que tampoco quieren.
Es decir, es como decía Sí. Schumer en la nota, parece que el único que lo quiere es el presidente Trump. Bueno, y Dani, es un buen punto porque cuando ya hay docenas y docenas, lo que estaba leyendo, de republicanos que ya no van a estar el próximo año porque Sí. perdieron su elección. Y lo interesante es que ya no tienen nada que perder. Entonces, se están uniendo con lo que es moral hacer, que es no cerrar el gobierno. Y es lo que están haciendo. Entonces, por eso es cuando la gente se une, cuando las personas con ese compás moral se unen, se pueden hacer grandes cosas en los Estados Unidos. Entonces, el que gane, el que va a ganar es el que tiene el compás moral por hacer lo correcto en este país. Claro, Evelyn, y en la mitad de todo esto, digamos, están un grupo de empleados y estamos a días de celebrar la Navidad. Si se paraliza el gobierno no van a poder cobrar. Y te pregunto, ¿de quiénes son rehenes? ¿Del Congreso o del presidente Trump? Bueno, yo creo que ese es un punto muy interesante, pero recordemos, Idania, que también han pasado leyes donde solamente si se cierra el gobierno, lo último que vi es el 25% del gobierno, no es en su totalidad. Ok. Pero de cualquier manera son personas que merecen tener, con el trabajo que hacen para todos, irrelevante a nuestras ideologías políticas, deberían tener el derecho de tener lo que ellos merecen por el trabajo que hacen por nosotros, y eso se debería tomar en cuenta. ¿Ves al presidente Trump cediendo en esto? No, yo no creo porque él recuerda que él tiene una elección, va a estar en campaña y él tiene que mantener una base muy fuerte, justamente cuando estamos viendo todas estas cosas que están saliendo de Mueller y lo de su abogado. Él tiene que mantener su base muy cerca a él en este momento. Entonces no creo que se va a dejar influenciar porque es muy importante esa base para él en este momento. Es decir, que podemos cerrar la semana sin un acuerdo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo resulta todo esto, pero de nuevo deberían pensar en las personas que realmente trabajan por nosotros. Yo trabajo para el Congreso, sé que es ese trabajo, es muy lindo el nombre, pero muchas veces no ganan mucho. Entonces, el título de trabajar para el Congreso, entonces son personas que, de nuevo, hacen mucho trabajo por nosotros y se deberían tomar en cuenta. Antes de despedirte, ¿pudiéramos o nos pudieras compartir de nuevo las cifras con las que empezaste? Los porcentajes que culparían al presidente Trump y a los republicanos de cerrarse el gobierno, de no llegar a un acuerdo a finales de esta semana. Claro que sí, esto fue una encuesta de USA Today y la encuestadora es Suffolk, donde dice que 54% dice que no deberían cerrar. Y de nuevo, 43% de la población en esta encuesta culparían al presidente y a los republicanos y 24% culparían a los demócratas. Pues con esta cifra te despido, Evelyn Pérez. Gracias por acompañarnos como siempre en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Dani. Buena tarde para ti. Son las 4:53, hora costa este en los Estados Unidos. ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Interesantes las cifras, deberían tenerlas en cuenta, ¿no? Las cifras que nos ha dado Evelyn Pérez. 54% piensa que no debería cerrarse el gobierno y 43% culparía a los republicanos y al presidente Trump.